Ok, buenos días. Estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones de la tierra. El Santo de Israel les bendiga. Congregación Mesiánica Dulam, congregación en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Envía bendiciones a esta congregación, esta obra del Señor y todos los que la conformamos. Bendiciones a todos los hermanos de la tierra donde se encuentren, que hasta allá llegue la bendición de Akadosh Baruj Hu y estas enseñanzas sean de provecho para sus vidas. Pues la palabra es clara y dice que permanezcamos firmes hasta el fin. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de las malas costumbres, ¿verdad? Vimos malas costumbres, muchas malas costumbres que la gente adquiere, ¿verdad? Las costumbres malas también se les puede llamar malos hábitos. Esos malos hábitos se adquieren, son externos, se adquieren muchas veces. Y hay algunos hábitos que no se adquirieron, pocos, pero son transmitidos de generación en generación. Esto lo vimos la semana pasada. Hablamos acerca de las malas costumbres, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dijo el apóstol Pablo. Y vimos que también por medio de conversar con personas que no conocen al Eterno y nosotros poner atención en ello y seguir la misma corriente de ellos nos va a llevar a extraviarnos del camino del Eterno y vamos a adquirir malas costumbres, ¿verdad? El proverbio coloquial, el proverbio que se usa, ¿verdad?, aquí en la tierra es el que con lobos se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? El que se junta con personas alcohólicas, al rato anda alcohólico. El que se junta con personas drogadictas, al rato se anda drogando. El que se junta con personas chismosas, al rato anda chismoseando, ¿verdad? Anda haciendo chisme, anda murmurando. El que se junta con personas que no conocen el Eterno va a adquirir consejos malos y va a empezar a adquirir costumbres malas, malos hábitos. Y al estarlos practicando, se convierten en hábitos. Por ejemplo, se te sale una mala palabra. Bueno, pues sin querer, porque todavía no estás bien, a lo mejor bien afirmado en el Señor, pero se te sale una palabra sin que tú hayas querido. Bueno, esa es otra cosa. Le dices, Señor, perdóname, no quise, y empiezas a cambiar. Pero cuando ya se te sale una palabra y luego otra, y diariamente ya acostumbras, empiezas a practicar y te hace un mal hábito hablar mal, ¿verdad? Decir palabras groseras, palabras malas, maledicencia. Al igual, todas y cada una de las malas costumbres se adquirieron así. ¿Cómo se adquiere una costumbre? Practicando. Es decir, ser constantes en algo, se adquieren las costumbres, los hábitos. Una persona que se fuma un cigarro y al otro día se fuma otro cigarro y dice, ya está aquí, pero a los 4 días se fuma otro cigarro y ya empieza poco a poco a enviciarse. También significa, entre otras cosas, vicio, enviciarse, acostumbrarse, enviciarse en algo, hacer un hábito de algo. ¿Sí? Y vimos también acerca de la alimentación, vimos acerca de las costumbres sexuales, todo eso, ¿verdad? De las malas costumbres sexuales. Eso lo vimos la semana pasada, pero ahora vamos a hablar acerca de las buenas costumbres o los buenos hábitos. Pues puedes ponerle como título ahí a la enseñanza, buenas costumbres, ¿verdad? O sea, buenos hábitos. Entonces, hermano, las costumbres se adquieren practicándolas. Y nosotros conocemos al Eterno y lo que queremos hacer es, a través de la enseñanza, aprender buenas costumbres, buenos hábitos. Al pueblo del Señor le hacen falta buenos hábitos, hermanos. Al pueblo del Señor le hace falta esforzarse por tener buenos hábitos, ¿verdad? En muchas de las veces, la persona que asiste a una congregación, pues va, se sienta en la congregación, oye la palabra, sale y pues sigue comportándose igual. No se esfuerzan por cambiar, no se esfuerzan por llevar una buena vida, no se esfuerzan por adquirir costumbres del Señor. Entonces, eso es lo que vamos nosotros
a aprender ahora buenas costumbres que vienen aquí en la palabra, ¿verdad? Voy a dar un resumen porque pues ya usted tiene que leer la Biblia para ir aprendiendo todas esas buenas costumbres. Pero vamos a dar algunas de las buenas costumbres que el pueblo del Eterno, que los hijos de Yahweh deben de practicar. Y en general la sociedad. Bien, entonces, pero vamos a hablar acerca de nosotros como congregación. Amén. Bueno, entonces, hermanos, primero quiero enseñarte algo. Para que tú adquieras una costumbre, un hábito, se lleva un tiempo, ¿verdad? Lo que les dije es ser repetitivo en algo, es repetir la misma cosa. Entonces, para que tú adquieras hábito en algo, tú tienes que ser constante, repetir estas cosas. Repetir algo, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras formarte, qué hábito te quieres formar, tú tienes forzosamente que repetirlo. Ajá. Estarlo practicando y practicando y practicando. Entonces, ¿por qué? Mira, en el cerebro nosotros tenemos una sustancia con neuronas. No te voy a dar una clase de anatomía, pero simple y sencillamente te voy a decir que en el cerebro tenemos unas neuronas, ¿verdad? Una sustancia. Tenemos unos ganglios, se llaman ganglios basales. Bueno, en esos ganglios es donde se almacenan los hábitos que tú vas adquiriendo. ¿Sí? Y ahí después de ahí se reparten por medio de los nervios, de sustancias X, se empieza a repartir y se empieza a repartir a todo el cuerpo, y es el hábito o la costumbre que la persona empieza a manifestar. Por ejemplo, toda actividad nueva que tú vayas a hacer de cualquier índole se lleva un tiempo para que se almacene en el cerebro. Ajá. Toda actividad de cualquier tipo te lleva un tiempo para que se almacene en los ganglios basales, es decir, en el cerebro, para ser más entendible. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se pueda almacenar ahí en el cerebro, nosotros tenemos que ser practicantes de algo. Y entonces, ya después aquello se vuelve automático. Ya se almacenó, ya se adaptó el cerebro, ya es automática la reacción de aquella persona para hacer aquello que estaba planeando hacer, ya sea bueno o ya sea malo. Pero ahorita estamos hablando de los buenos hábitos, de las buenas costumbres. Vamos a ver, hermanos, algunas de las buenas costumbres que nos habla la palabra a nosotros los hijos del Eterno, ¿ok? Algunas prácticas, costumbres buenas que debemos de tener. Una de ellas viene en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10 y los versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 viene una de las buenas costumbres que todo hijo del Eterno debe de tener y no debe de perder nunca. Versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno aquí? Está diciendo que no nos dejemos de congregar. Esa es una buena costumbre, no dejar de congregarnos, hermano. Congregarnos es una buena costumbre. ¿Ok? ¿Y sabes qué dice acerca de esta costumbre? Dice, exhortándose, o sea, exhortándolos. ¿Qué quiere decir exhortándolos? Que si alguien no se está congregando, hay que hablarle y hay que decirle, hay que exhortarlo a que no deje de congregarse. ¿Por qué? Decirle, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, la persona que empieza a dejar de congregarse no se está dando cuenta que los tiempos del Mesías se acercan y que Él viene pronto por su pueblo. Y esta persona va a estar descuidada
Esta persona no va a saber de los tiempos, solamente en la congregación, solamente congregándose, solamente no faltando. La persona va a estar al tanto de los acontecimientos, va a estar al tanto de las palabras del Mesías. ¿Ok? Entonces, una buena costumbre que todos deben de tener y no dejarla es no dejar de congregarse. Porque si tú empiezas a dejar de congregarte, al rato se te hace un hábito ya no congregarte y te empiezas a apartar. Se empiezan a apartar y entonces es cuando el diablo aprovecha. Porque en la congregación dice la palabra, en el Salmo 133, si mal no recuerdo, dice que debemos de congregarnos porque quien ve Yahweh bendición y vida eterna, ¿verdad? Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después dice más adelante, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. Entonces, nosotros es un buen hábito no dejar de congregarnos, hermanos. Porque mira, la práctica se te hace una costumbre, un hábito. Ya no puedes dejar de venir a la congregación, ya no puedes, ¿me entiendes? Ya no puedes dejar de asistir. Porque tú sabes que aquí envía Yahweh bendición y vida eterna. Ya sabes que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Vienes a la congregación y se te hace un buen hábito. La persona que ya tiene ese hábito anda impaciente, no, ¿a qué horas iré a la congregación? ¿Cuándo llegará el día de volver a ir a la congregación? ¿Verdad? ¡Qué alegría! Cuando nos dijeron a la casa de Yahweh iremos. O sea, porque es un gozo y una alegría. La persona que ya adquirió el buen hábito, va a tener ese ánimo siempre. Va a estar siempre esperando y anhelando que ya sea la siguiente vez para oír la palabra, para ir a gozarse con los hermanos, para estar en la congregación, no dejando de congregarse. La persona que ha dejado de congregarse esporádicamente es porque todavía no está bien afirmada. No está bien afirmada la persona. ¿Entienden? Es la verdad. No puedes tú dejar de congregarte cuando sabes que ahí está la presencia, cuando sabes que ahí está el Señor, cuando sabes que vas a comer de su alimento, cuando sabes que vas a convivir con los hermanos, cuando sabes que todos juntos vamos a alabar al Padre. No puede dejar de congregarse. Y la persona que puede dejar de congregarse es que todavía no se ha afirmado en ese buen hábito. ¿Ok? Bueno, ya vimos un hábito. Vamos a ver otro versículo para ver quién nos da el ejemplo de congregarnos, ¿verdad? De ese buen hábito. Lucas 4, y vamos a ver el versículo 16. Lucas 4, 16 dice así. ¿Ya lo tiene? Vámonos recio. Lucas 4, 16. Perdón. Vino a Nazaret, hablando de Yeshua, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Miren quién nos viene a dar el mayor ejemplo, Yeshua mismo. Él nunca fallaba a la sinagoga, hermanos. Él nunca fallaba a la iglesia, a la congregación. Él tenía este buen hábito. Amén. Dice ahí la palabra que entró en la sinagoga conforme a su costumbre, conforme a su hábito. Él entró allá a esa sinagoga porque él ya estaba acostumbrado, tenía esa buena costumbre de ir. Y él es nuestro ejemplo mayor, Yeshua HaMashiach. Entonces, ahí tenemos que el buen hábito de no dejar de congregarnos. Amén. Siempre congregarnos, sin poner excusas, sin poner pretextos. ¿Ok? Porque la persona que puede dejar de congregarse, puede dejar al Señor. Si se te hace fácil dejarte de congregar, se te va a hacer fácil otras cosas, hermano. Ajá. Entonces, el buen hábito de congregarse. Amén. Vamos a ver otro buen hábito. Leer la palabra. Leer la palabra. Apocalipsis 1, versículo 3. Otro buen hábito es leer la palabra. Mucha gente, hermano, no acostumbra a leer, hermano. Mucha gente no acostumbra a leer. Leen ahorita un párrafo, leen ahorita a lo mejor
medio capítulo, 2, 3 versículos, y no vuelven a leer, hermanos, hasta la otra semana, hasta dentro de 15 días, o hasta que vienen a la congregación, lo que les da el pastor ahí. Pero el buen hábito, la buena costumbre de leer es importantísima, porque aquí vamos a aprender quién es Elohim, cuál es su propósito, cuál es su plan para nuestras vidas, cómo nos va a responder, qué quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere dar? ¿Quiénes somos en Él? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Etcétera. Está aquí en la palabra. Entonces, leer la palabra es un buen hábito. Vamos a ver Apocalipsis 1:3, dice así: bienaventurado el que lee. Ahí está. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Muy dichoso, muy feliz, muy feliz quiere decir el que lee. Si tú lees, eres muy feliz. Pero no te estoy hablando de leer libros mundanos, ¿verdad? Puedes leer a lo mejor algún libro o alguna otra cosa, pero lo que verdaderamente nos hace feliz es leer la palabra. Es ser bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ves por qué? Debemos de congregarnos y debemos de leer la palabra. Debemos de congregarnos porque el Señor está cerca. Amén. Y no sea que el Señor nos agarre descuidados, dejemos de ir, a lo mejor da un mensaje y digan, ¿saben qué? Váyanse de aquí, ustedes, porque ya viene lo grueso, ya viene lo grande, ya viene la tribulación, la gran tribulación, ya viene, ustedes ya tienen que irse para tal lugar. Entonces, pero los que no vinieron, ¿cómo van a saber? ¿Ok? Yeshua le dijo a su pueblo, cuando ustedes vean estas cosas, les dio las señales, huyan hacia los montes, no regresen por su capa, no regresen por nada. Ajá. Entonces, si Él da la señal y dice, ¿saben qué? Se va a desatar la gran tribulación ya. Vámonos. Pero los que no acostumbran venir, ¿qué va a pasar, hermanos? No van a saber ni qué. Va a ser tremendo. Bien. Entonces, bienaventurado el que lee. Si tú lees, eres bienaventurado. Si tú lees, eres bienaventurada. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. Además, el que lee se hace sabio, hermanos. Segunda de Timoteo 3:15 dice así. Segunda de Timoteo 3:15. Y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mira lo que dice aquí. A Timoteo le está hablando Pablo y le está diciendo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es muy sano y muy bueno enseñarle a los hijos, a los niños, desde pequeños las sagradas escrituras. Porque aunque fueren viejos, no se apartarán de ellas. Si tú lo instruyes en el camino del Señor a través de la escritura, aunque sea viejo, no se va a apartar de ellas. Entonces dice también, toda escritura es inspirada por Elohim. ¿Por qué debemos de leer? Porque toda la palabra es inspirada por el Eterno. Y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Mira qué bendición es leer la palabra. Entonces, debemos de adquirir y de tener esa buena costumbre, ese buen hábito de leer. Amén. Otro hábito es
orar. ¿Cómo le cuesta a la gente orar, hermanos? A los hijos del Eterno les cuesta mucho orar. No pueden hacer ese hábito de orar, les batallan mucho para orar. Apenas y a veces oran por los alimentos. Entonces, el hábito de orar es muy bueno y tenemos que practicarlo. El Salmo 55 y el versículo 17 dice así. Salmo 55, versículo 17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. Está hablando David. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David tenía esta costumbre, hermanos, de orar en la tarde, es decir, cuando empieza el día, ¿verdad? Ya ve que se cuentan en la palabra los días de tarde a tarde. Él oraba en la tarde, oraba a mediodía y oraba, dice también, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré. En la tarde, en la mañana y a mediodía oraba. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, un siervo de oración. O sea que cuando nosotros nos levantamos en la mañana hay que orar. Cuando nosotros vamos en el camino hay que orar. Cuando nosotros tenemos tiempo a mediodía, que ya dejaste de hacer la comida, las mujeres, de el trabajo X, donde estén, hay que orar. Cuando llegas a tu casa, si llegas del trabajo o si ya estás libre en la noche, hay que orar. Amén. Entonces tú ya sabes tus tiempos y tú dispones ese tiempo para orar. ¿Sí? Entonces, pero muchos no tienen este hábito de orar, de ser constantes. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 está ahí atrásito de Timoteo, donde estamos viendo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17 dice así: orad sin cesar. Orad sin cesar. Quiere decir, la oración debe de ser constante, como ya vimos, ¿verdad? Ahorita, mañana, en la tarde, en la noche. Obviamente sin dejar de hacer tus quehaceres, ¿verdad? Sin dejar de atender tus asuntos. Pero en cuanto tú ya dispusiste y sabes que tienes el tiempo para orar, tú dispones tu corazón y los tiempos para orar al Eterno. Cuando tú sabes que estás libre, ¿verdad? Para poder orar. Entonces, dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Que es una actitud del corazón. Amén. Que en tu corazón siempre está Él. Que tú sabes que el Señor mora en ti y que tú tienes una comunión con Él aquí adentro. ¿Sí? Aún a veces anda uno haciendo cosas y está pensando en el Eterno, estás orando de alguna manera, hablando con Él. Entonces, orar, ¿verdad? Efesios 6:18. Efesios 6:18. Estoy dándoles versículos para que tengan parque, para que tengan donde leer y ponerse a estudiar. Ajá. Efesios 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración. Toda oración quiere decir que tenemos que orar por los alimentos. Ese es un tipo de oración. Tenemos que orar por otras personas, tenemos que interceder. Amén. Tenemos que hacer guerra espiritual, y esa es toda oración, que engloba todos los tipos de oración que hay: clamor, ruego, súplica, guerra, intercesión, oración de autoridad, ¿verdad? Pedir misericordia, oración por los alimentos, etc. Hay muchas
clases de oración. Bien, pero el punto es de que hay que adquirir el buen hábito, la buena costumbre de orar. También ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Primera de Timoteo 2, 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Aleluya. Puedes orar en todo lugar, hermano. Amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, la oración debe de ser una oración limpia. Primero pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Hay oración de arrepentimiento, pedirle perdón al Señor. Si tenemos algún disgusto con alguien, algún enojo, algún resentimiento, odio, coraje, porque si no nuestra oración no va a ser escuchada. Entonces, dice ahí, quiero, ¿qué dice? Pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, hay que adquirir el buen hábito de orar. Y otro de los buenos hábitos, hermano, estamos hablando del ministerio, estamos hablando del reino del Señor, ¿verdad? Es el de evangelizar. Tienes que tener ese buen hábito de evangelizar, hermano. Váyase usted a ver Mateo 28. Mateo capítulo 28. Y el versículo 19 y 20. Los versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice así. Le está diciendo Yeshua a sus discípulos. ¿Ok? Por tanto, id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué nos está diciendo Yeshua? ¿Tú eres discípulo del Eterno? Ok, estás oyendo estas palabras. Tú tienes que discipular a otros, llevar la palabra a otros, llevarles las buenas noticias y decirles, miren, aquí está el Evangelio, el Señor vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna, vino a bendecirnos, etcétera. Pero tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, que Él ha mandado. ¿Ok? Dice en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y qué promete el Señor? Que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Un paréntesis aquí, para que, ¿verdad? Un paréntesis voy a hacer aquí para que cuando les pregunten a ustedes o les digan la falsa teoría de que el Señor no es Dios, que Yeshua no es Dios, no es Elohim, entonces ustedes fácilmente destruyen este argumento con este versículo. Con el versículo 20, que dice, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Si no fuera Dios, si no fuera Elohim, no puede estar con nosotros todos los días. Amén. Solo Elohim puede estar con nosotros todos los días. Bueno, entonces, pero siguiendo, quería aclarar esto nada más. Aquí cierro este paréntesis y seguimos hablando acerca de las buenas costumbres. Entonces, la buena costumbre es evangelizar, hermano. Tienes que acostumbrarte. Hay personas que nunca han evangelizado a uno solo. Ya recibieron al Señor, ya están asistiendo a la congregación, ya tienen tiempo, pero no han ido a evangelizar a personas. No le han hablado al vecino, no le han hablado al familiar, no le han hablado al compañero de trabajo, no le han hablado a la gente en la calle, no lleva los folletos a evangelizar. Pues eso se tiene que hacer una costumbre. Se te tiene que hacer una buena costumbre. Amén. No nada más dar folletos ahorita y luego ya das folletos hasta dentro de medio año y el otro año, pues no. Acuérdate que para que se haga una buena costumbre debe de ser repetitivo. Puedes sacar algunos folletos si quieres, puedes sacar 10, 20, no sé, los que tú puedas, pero en una semana entregar algunos, que sea unos cuantos ahí. ¿Ok? Y si quieres la otra semana otros.
O si todavía no se te hace ese hábito, dentro de 15 días entregas otros. Y después ya se te va a hacer un hábito. Llevar folletos, se te va a hacer un hábito hablar la palabra a las personas que estén ahí. Invitarlos a tu casa, a predicarles, o decirles tú que si puedes ir a enseñarles a tu casa, a evangelizarlos. Así se tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces ese es un buen hábito. También el buen hábito de ayudar a los pobres, a los necesitados, a los marginados, a los que están en necesidades. Gálatas 2:10. Gálatas 2, versículo 10. Gálatas 2 y el versículo 10 dice así. ¿Verdad? Está hablando el apóstol Pablo. Él se había reunido con los otros apóstoles, ¿verdad? Con Jacobo, con Cefas y con Juan. Se había reunido él para pedirles algún consejo. Y entonces los apóstoles le dicen a Pablo que vaya a llevar la palabra junto con Bernabé. Y entonces en el versículo 10 les dan un consejo y les dicen lo que tienen que hacer. Les dicen: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, ¿verdad? Entre la doctrina del Señor está ayudar a los pobres, ¿verdad? Hay que ir a ayudar. Se tiene que hacer un buen hábito, hermano. Que te salga ese buen hábito, que estés pensando también, sí, en tu familia, en tu hogar, pero en los pobres también. Que se agarren, que se junten, que se vayan, que compren pan, que compren jamón, que compren salchicha, que compren mayonesa, que le embarren ahí al pan, que hagan una olla de café, ahorita que hace frío, y la lleven a los pobres. Hay gente necesitada en las calles pidiendo, hay gente en los hospitales que vienen de lejos, hermano, de otras ciudades, porque allá no hay hospitales, vienen aquí. Y afuera se quedan días esperando a sus familiares que están en los hospitales. Y a veces son gente humilde que no tiene dinero. A esos, a los pobres hay que ir. A los que necesitan, no, a los pobres hay que ir. Pero si no tienes ese hábito, esa costumbre, te importa poco. Y no tienes ese corazón sensible y ese sentimiento de amor del Señor hacia los demás. Entonces no se te puede hacer un hábito si no empiezas a practicarlo desde ya. La gente dice: sí, está bien, oye la palabra, pero pasa el tiempo y no lo hace. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante. Para adquirir un hábito tienes que tener decisión. No nada más buenas intenciones, no te va a servir de nada. Las buenas intenciones no sirven de nada si no se ponen en práctica, si no se llevan a la práctica. ¿Sí? Bueno, entonces dice que los apóstoles le dijeron a Pablo y a Bernabé: ¿saben qué? Está bien, váyanse a predicar y lleven la palabra, ¿ok? Pero no se olviden de los pobres. Dice Pablo, inmediatamente, lo cual procuramos con diligencia hacer. Se oyó la palabra Pablo y luego, ¿ok? A ver, saquen la ofrenda para los pobres. Saquen la ofrenda para los pobres. La ofrenda minjá, la ofrenda para los pobres. Y los hermanos cooperaban. Vamos a hacer esto, vamos a llevarle a los pobres. ¿Tienen ropa ahí? Saquen su ropa que ya no usan, que ya no les sirve, o si tienen para comprar nueva, llévenle nueva. ¿Ok? Llévenle a los pobres. Pero si no tienes la decisión y no das el paso, nunca lo vas a hacer. Puede que nada más digan que sí, pero nunca lo van a hacer. Hasta que no decidan de corazón hacerlo. No sirve de nada tener buenas intenciones y buenos sentimientos si no los llevamos a cabo. Bien, hermanos,
Y hay otro punto, ¿verdad? Pues servir a la congregación, eso ya lo sabemos. Servir a la congregación. Mira, el Señor te va a bendecir en abundancia, con riquezas. Él quiere dar todo esto. Yo te lo tengo que decir, que el Señor te quiere dar abundancia y te ha dado, pero ¿para qué la quieres? Enterrado el talento. Y si no tienes, te lo va a dar. Pídele con fe, creyendo. Dile, voy a dar esto, voy a hacer esto, voy a darle a los pobres, voy a poner esto. Dile, Señor, si tú me ayudas en esto y en aquello, yo voy a hacerlo, Señor. Échame la mano, ayúdame, prospérame. ¿Sí? Pero si ya tienes, quieres que te prospere y no das de lo que tienes, ¿cómo? No. Entonces, servir en la congregación también, en otro tipo, aquí, en el mantenimiento de la congregación, hacer el aseo, qué se necesita aquí, en el lugar, pintar, limpiar, arreglar. Esta es la casa donde nos visita el Eterno. Esta es la casa donde nos visita Él. Y Él viene aquí a arreglar todo lo que se necesita, pintar, si los abanicos están mal, arreglarlos, etc. Limpiar las puertas, los vidrios. ¿Sí? Esos son buenos hábitos. Porque en la casa sí lo hacemos, pero en la congregación. Es la casa del Eterno. Él dijo que el que bendiga primero su casa va a ser bendecida la casa de esa persona. Dice, sus casas las tienen bien artesonadas, las tienen bien bonitas y procuran pagar esto y meterle aquello y hacer esto y lo otro, pero la casa del Eterno, dice, se han olvidado. Se necesita limpiar, se necesita poner bien todo, estar bien, porque es la casa del Eterno. Y mientras tú pongas tu intención, está bien, pero si no lo haces, no sirve de nada. Entonces hay que servir en la congregación, que se haga un buen hábito. No nada más de aquí a las 500, un buen hábito, un buen hábito, un buen hábito. ¿Ah? Le doy gracias a Yahweh por la vida de los que aquí ponen su esfuerzo para que esta congregación se mantenga limpia, se mantenga bien arregladita, pintada, los abanicos bien arreglados, los vidrios limpios, etc. Las sillas, todo lo que se necesite. ¿Ok? Entonces, hermano, hermana, hay que servir en la congregación. Son buenos hábitos. Además de los que ya conocemos, de aquellos hábitos que ya conocemos nosotros. Por ejemplo, la vez pasada di los malos hábitos, las malas costumbres, ¿verdad? Bueno, nosotros, todo lo contrario de esas malas costumbres que vimos de emborracharse, de drogarse, de fumar, de cosas sexuales, lo que vimos la vez pasada, pues obviamente tenemos que hacer lo contrario. Buenos hábitos es hacer lo contrario en lo moral, de lo que es malo, ¿verdad? O sea, hacer lo contrario de lo malo. Esas son buenas costumbres y tienen que adquirirse. Entonces, pero hermanos, para que tú puedas adquirir un hábito se necesita tiempo. Mira, por ejemplo, el hábito para dejar de comer, una dieta. Ajá. Unos dicen, no, pues, dejando de comer, dicen la dieta de los 21 días o de los 28 días, ¿verdad? Y ya después se te hace un hábito dejar de comer. No. El hábito se te hace con el tiempo, pero muchas veces la gente quiere que sea rapidísimo. Y se enfocan más en que ya, en 21 días, 28 días ya. No se deben de enfocar en ese tiempo, se deben de enfocar en ser constantes en algo. Sí, en ser constantes. Entonces, muchas veces no es cierto, a veces hasta los 3 meses, 4 meses, 6 meses, a veces hasta un año. En un hábito depende del que queramos hacer.
El hábito de buen comer, por ejemplo. Entonces, las buenas costumbres, los buenos hábitos, aquí en lo que respecta en el reino del Eterno, y como también en lo secular, se requieren varias cosas que vamos a ver ahorita para que tú puedas adquirir un hábito y se te haga ese hábito permanente. ¿Ok? Porque mucha gente, como vimos hace rato, lee, pero lee ahorita y luego lee hasta no sé cuántos días. Así no se hace hábito. ¿Por qué? Porque se le hace cansado, tedioso. Orar, no, también se le hace cansado y tedioso. Evangelizar, pues no, no, entonces no se le hace un hábito. ¿Por qué? Porque la persona no pone de su parte, quiere que sea todo facilito. Y eso no es así. En el reino del Señor hay que esforzarse. Les voy a dar varios puntos que tenemos que tener para poder adquirir hábitos que van a ser permanentes y que te van a hacer un gran siervo, una gran sierva del Señor, y vas a obtener resultados. ¿Ok? Entonces, el primer punto sería tener deseos por cumplir una meta y ganar un premio. ¿Amén? O sea, de que debemos de tener deseos, ganas por cumplir una meta y por ganar un premio. Entonces, ¿dónde está eso? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, hermanos. Versículos 13 y 14. Dice así: hermanos, está hablando Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, yo tengo una meta, dice. Tú tienes que tener una meta, tanto en lo espiritual. Nuestra meta es irnos con el Señor y estar con Él en su reino. Amén. Entonces dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que yo prosigo hacia la meta. ¿Qué es proseguir hacia la meta? Es que tengo deseos yo, pero tengo una meta. Si no tienes una meta, hermano, no vas tú a poner tus fuerzas en ello. Tienes que tener una meta, pero saber que hay un premio. Por ejemplo, en lo espiritual, nuestra meta es llegar hasta el fin, servir al Señor, y nuestra meta es el premio de la vida eterna. Vivir con el Señor por toda la eternidad, disfrutar de toda su bendición y de toda su presencia con Él para siempre jamás. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos que tener una meta y tenemos que desear esa meta. Ganas, deseos por cumplir nuestra meta. Pero si no tienes ese ánimo, esas ganas, ese deseo y no tienes una meta, no sirve de nada. Si tú quieres poner un negocio, tienes que tener esa meta, pero tienes que tener esas ganas, esos deseos por cumplirlos, por llegar a esa meta. También dice la palabra, hermanos, el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua HaMashiach. Hay un premio, para todo hay un premio. ¿Sí? Aquí en lo espiritual tenemos la vida eterna, y aquí en lo natural, si tú tienes esas ganas, esos deseos por cumplir y tienes esa meta, tú le echas esas ganas, entonces tú vas a tener un premio. Si pones un negocio, vas a tener un premio. Si quieres un trabajo y te esfuerzas por tenerlo, vas a tener un premio.
hay premios, hay recompensas, hay un pago por todo aquello, por aquello que queremos conseguir. Una meta, pero si no tenemos una meta, si nada más venimos y llegamos y estamos todos confundidos y no tenemos unos planes en nuestra cabeza, no sirve de nada. Bien, primero tenemos que tener deseos por cumplir la meta y ganar el premio, ¿verdad? Segundo lugar, se necesita para esto, hermanos, para adquirir estos buenos hábitos, para adquirir estas buenas costumbres, estamos hablando de eso. ¿Sabes qué se necesita también? Disciplina. Este es el segundo punto, se necesita disciplina, hermano. Segundo punto, Hebreos 12:11. Disciplina. ¿Ya lo tienes? Hebreos 12:11. Hebreos 12, versículo 11. Dice así. Es verdad, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Se cree que este libro es del apóstol Pablo por cómo está escrito y por toda la escritura. Entonces, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Mira, hermanos, al principio vas a sentir, la disciplina es fuerte. Si tú te quieres disciplinar en algo, por ejemplo, alguien que quiera orar y te quiera levantar a las 5 de la mañana a orar, a lo mejor lo hace un día y dice, lo voy a hacer. Pero si no tiene disciplina, hermano, hace 2 días o 3 días y a los 3 días ya dejó de hacerlo. Se necesita disciplina, ser disciplinado. ¿Ok? Al principio parece dura la cosa, pero después trae fruto apacible. En todo lo que quieras hacer necesitas disciplina. Un deportista, para ser un buen deportista, un deportista competitivo de alto rendimiento, necesita ser disciplinado. Y primero lo que vimos, tener una meta, porque sabe que va a adquirir un premio, pero tiene que disciplinarse, hermano, no hacer lo que le dé su gana. Tiene que disciplinarse a lo que le dice el entrenador. Nosotros nos tenemos que disciplinar a lo que nos dice nuestro entrenador llamado Yeshua, lo que viene en la palabra. Y estoy hablando en todos sentidos, tanto en lo espiritual como en lo secular. Entonces, en cualquier área que tú quieras ganar un premio, que tú quieras adquirir esas buenas costumbres, amén, se necesitan estos requisitos. Tienes que ser, primero, tener los deseos por cumplir la meta y ganar el premio. Segundo, tener disciplina. Proverbios 15:32. Proverbios 15, versículo 32. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo! El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hermano, cuando vienes a la congregación y el pastor que está aquí, este profeta, te disciplina, hermano, te habla para que te disciplines, y tú tienes en poco la disciplina, ¿sabes qué? Menosprecias tu alma. Estás diciendo, mi alma no vale nada. No, si tú eres disciplinado, te va a traer el premio de la vida eterna en lo espiritual, pero en lo secular, si tú eres disciplinado, vas a empezar a adquirir, por ejemplo, si eres un deportista, la fortaleza. La fortaleza espiritual, la fortaleza mental, para lograr aquello que te has propuesto. Se necesita disciplina, ser disciplinado. Amén. El tercer punto es el esfuerzo. Sí, cuesta trabajo, hay que esforzarse. Lucas 13:24. Lucas 13:24. Lucas capítulo 13 y el versículo 24 dice así: esfuércense a entrar por la puerta angosta,
porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, en lo espiritual, dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta angosta, por la puerta pequeña. ¿Verdad? Ya sabemos que después dijo también, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, hermanos, dice esfuércense, ¿verdad? Vemos también que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces dice la palabra, esfuérzate. ¿Qué se requiere también, hermanos, para adquirir buenas costumbres o buenos hábitos? Esforzarse. Si tú no eres disciplinado en algo, si tú no eres esforzado, por ejemplo, para orar, como vimos, o para leer la palabra, o para ir a evangelizar, pues entonces se te va a hacer fácil dejar de asistir a la congregación, dejar de seguir al Señor. Para seguir al Señor, para entrar por la puerta angosta, hay que ser disciplinados, hay que esforzarse, hay que adquirir estos buenos hábitos que nos está enseñando el Señor. Para adquirir esos buenos hábitos se necesitan estos requisitos, ¿verdad? Desear cumplir la meta, ganar el premio. Segundo, disciplina. Y tercero, esfuerzo. Vamos en el tercero, son 4 puntos que les voy a dar. El esfuerzo es definitivo también. Segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así: Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Tu hijo, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces tienes que esforzarte. Pero ¿qué dice? En la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Mira, hermanos, si nosotros buscamos la gracia del Señor, Él nos va a ayudar en este esfuerzo que vamos a hacer para orar, para leer, para evangelizar, para ayudar a los pobres, para servir en la congregación, para no dejar de congregarnos, etc. Es decir, para adquirir buenas costumbres. El esfuerzo que vamos a hacer, nos vamos a esforzar, pero con la gracia del Señor, en la gracia de Él. Él nos va a dar la gracia, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar el esfuerzo, las fuerzas. Amén. ¿Para qué? Para poder adquirir esos buenos hábitos. Porque es necesario que adquiramos esos buenos hábitos. Si tú adquieres estos buenos hábitos, tú vas a ser una persona que el Señor la va a utilizar, la va a usar para la gloria de su nombre. Y pues, por obvias razones, vas a ser bendecido en muchas áreas de tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todas las áreas. Y el último punto que traigo yo aquí es la perseverancia. ¿Ok? La perseverancia. Es decir, la constancia. Amén. Porque la palabra es clara. Y el Señor mismo nos habla y nos dice en su bendita Torá. El capítulo 24 de Mateo, Mateo 24, Mateo 24, versículo 13, dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como en lo espiritual es en lo natural, hermanos, es en lo secular. Amén. Entonces la perseverancia es el cuarto punto que tenemos que tener, que debemos de tener para adquirir buenos hábitos. Ser perseverantes. Ese es un hábito. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. A lo mejor en un tiempo no ves resultados. Dices, no, pues no.
Ese es el chiste. Por eso el Señor pone a prueba nuestra fe. Por eso el Señor pone a prueba. Por eso dice el que persevere hasta el fin. Entonces la gente dice, hasta el fin, hasta que me muera tengo que seguirlo, tengo que leer, tengo que orar toda la vida hasta que me muera. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a practicarlo a un tiempo determinado, ya no te es pesado. ¿Sí? Un hábito, hermano, te voy a decir cuándo es pesado. Se necesita esfuerzo. Por ejemplo, si tú quieres subir una piedra redonda que pese 20 kilos a un monte, y llevas una piedra redonda aquí y te dicen subes la piedra. La piedra la subes hasta allá arriba, un monte pequeñito. Haces un esfuerzo tremendo, ¿sí o no? Dice, la tienes que llevar hasta el otro lado. Pues cuando vas subiendo por este lado, pues la llevas pesada, ¿verdad? La llevas, sientes el cansancio, el agotamiento, el esfuerzo. Pero tú vas subiendo. ¿Sabes que de qué lado te van a dar un premio? Si llegas con esa piedra al otro lado. Pero ya cuando subiste arriba, ya después, cuando llegaste a la cúspide de la montaña, del monte, para bajar ya no la tienes que traer cargando. ¿Sí? Nada más la avientas y la piedra rueda solita hasta abajo. Y tú ya no tienes que andar, ya no se te hace pesado el descenso. ¿Me explico? Vas a tener, para agarrar buenos hábitos y buenas costumbres, vas a tener que disciplinarte, hacer un esfuerzo y ser perseverante. Así es como se logran los buenos hábitos. Y después ese hábito ya no te cuesta ningún esfuerzo hacerlo, ya no te cuesta ningún esfuerzo orar, ya no te cuesta ningún esfuerzo leer la palabra. ¿Me entiendes? Porque ya se te hizo un vicio, ya se te hizo un hábito. Ya no te requiere tanto esfuerzo. Si te tienes que levantar en la mañana a orar, ya no se te hace tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado. Ya tu mismo sistema, hermanos, tus ganglios basales ya tienen almacenado, amén, ese hábito. Y esos mismos hábitos, el mismo cerebro manda el mensaje, casi es en automático. A lo mejor te quiere dar un poco de trabajo, pero no puede ya no batallas. ¿Por qué? Porque como ya se te hizo un hábito, ya es una costumbre para ti, tú ya inmediatamente te levantas y oras. Es casi en automático. Pero para poder conseguir ese hábito, esa buena costumbre, se necesitan esto. Se necesita primero tener los deseos por cumplir esa meta. Tienes deseos, yo quiero orar todos los días en la mañana porque quiero levantarme para alabar al Señor. Pero te va a costar tener disciplina, te va a costar tener este esfuerzo, ser esforzado y ser perseverante. Los primeros días, cuando empiezas, los pocos días empiezas y es como si llevas la piedra redonda aquí cargada hasta arriba, pero sabes que del otro lado va a haber un premio. Cuando tú tienes un buen hábito, una buena costumbre, sabes que vas a tener un buen premio. ¿Sí? Vas a tener una recompensa buena. Miren lo que dice el Señor en su palabra, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir el trabajo? Que te esfuerzas, te disciplinas en las cosas del Eterno, eres perseverante y constante y tienes esos deseos por alcanzar la meta. Amén. Y las vamos a alcanzar. Pero para eso se necesita un corazón valiente y esforzado. Para eso se necesita un corazón que desee alcanzar la meta que se ha propuesto con la fe en Yeshua, con las fuerzas en Yeshua. Se necesita un corazón verdaderamente ardiendo por aquello que deseas.
Eso es lo que te va a impulsar. Eso no te va a desanimar, ¿me entiendes? No te vas a desanimar. Tú ya sabes de antemano que te va a costar. Tú ya sabes de antemano que te va a costar ser disciplinado, que te va a costar ser esforzado, que te va a costar ser perseverante, pero sabes que vas a obtener aquello que estás buscando. Pero hay que hacerlo. Ese amén que están diciendo, quiero que se haga, que se manifieste, que se haga evidente. Amén. Que oren. Que empiecen, si no pueden ahorita, si no tienen ese buen hábito, empiecen poco a poco. Y tú debes disponer tu corazón de antemano. Yo me voy a esforzar, yo voy a ser disciplinado, yo voy a ser perseverante. Amén. ¿Sabes lo que te va a mover? El amor al Eterno primeramente. Si tú quieres estar con tu papá, vas a orar. Si tú quieres oír a tu papá, vas a leer. Vas a tener esa motivación. Si tú quieres llegar a la meta y estar con Él por la eternidad, tú vas a ser perseverante, vas a ser esforzado. Amén. Vas a ser disciplinado. Se necesitan esto. Y entonces, si adquieres esos buenos hábitos, al rato ya no se te hace pesado venir a la congregación. Al contrario, vienes al revés, vienes con gozo, vienes con alegría. Voy a alabar a mi Padre, voy a ver a mis hermanos, voy a bendecir a los hermanos, voy a saludarlos, vamos a estar en comunión. Amén. Voy a ir a evangelizar, voy a ayudar a los pobres, voy a servir en la congregación. Y esto te sirve también en lo secular, como te digo. Pero para todo hay que tener estos principios. Estos principios que te van a ayudar a adquirir buenos hábitos, buenas costumbres. Deseo por cumplir la meta y ganar el premio. Primer punto. Segundo, disciplina. Tercero, esfuerzo. Y cuarto, perseverancia, o sea, constancia. Y tú vas a ver que vas a obtener resultados. No hay otra manera de obtener resultados. Si tú quieres un trabajo, si quieres un negocio, si quieres un ministerio, si quieres X, tienes que ser perseverante, esforzado, disciplinado y con unos deseos verdaderamente grandes. Amén. Bueno, entonces creo que con estos puntos está bien. Creo que hemos aprendido ahora que los deseos, que la disciplina, que el esfuerzo y que la perseverancia nos van a ayudar para ser personas con buenos hábitos, buenas costumbres, y vamos a tener buenos resultados tanto en lo espiritual como en lo secular, como aquí en lo natural, como en lo físico, como en lo material. Vamos a tener buenos resultados si seguimos estos principios conforme a la palabra del Eterno. Bien, Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes allá en las naciones. Akadosh Baruj Hu les ayude con su fuerza en Yeshua, que a todos nos ayude con su fuerza en Yeshua a ser personas disciplinadas, esforzadas, perseverantes, para poder conseguir y cumplir aquellos deseos, aquella meta que nos hemos propuesto para llegar al premio que estamos anhelando en Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén y amén.